Bendiciones, mi gente. Dios me le bendiga a todos y Dios me le bendiga de manera especial. Hoy seguimos acá con un segmento más en este su espacio, su ministerio Jehová TV. Siempre informando que transmitimos de la capital de República Dominicana, dándole gracias primeramente a Dios y luego a cada uno de ustedes. Aquí vamos a inmediatamente a pasar este video importante, relevante del caso de Derek Rosa acerca de su análisis completo. Escuchemos. 10 de junio del año 2025. Bienvenidos sean todos a un programa más de Almas Rotas. Bienvenida, doctora Mel. Hola Lupita, buenas noches. Un gusto nuevamente estar aquí y en una transmisión muy especial, porque este caso sí que ha tenido unas particularidades muy notables, ¿no? Exacto. El día de hoy vamos a presentar la segunda parte del caso de Derek Rosa. La primera entrega, la primera parte que ya vieron ustedes, y entiendo que a muchos les puede haber causado alguna molestia porque estén o no de acuerdo. Eso está bien, todas sus opiniones son respetables y por supuesto bienvenidas. Eh, Nosotros no tenemos ningún interés o sesgo a favor de uno o de otro. Lo que estamos siguiendo son las primeras pruebas. En el programa 1 presentamos cómo lo que se dijo al público, lo que se ofreció al público, lo primero que se pudo ver, lo que salió en las noticias, lo que la policía entregó, el interrogatorio que vimos. Sin embargo, las cosas no siempre son como parecen. Y hay abogados de defensa de Derek Rosa que han puesto el dedo y han señalado cosas que le han pedido al juez que se tomen en cuenta como irregularidades con respecto al comportamiento de la policía. ¿Por qué no había sido llamado a declarar o por qué no había sido persona de interés Frank Ramos, que era la pareja que vivía con Irina García? Eso nosotros lo dijimos al final de la primera entrega, dijimos no ha sido persona de interés. Sin embargo, ya es persona de interés y ahora sí este caso ha dado un giro y por supuesto que deja muchísimas dudas y la muy grande posibilidad de que Derek Rosa hubiera sido utilizado. Por eso lo vamos a platicar después de que veamos el caso, si les parece. Vamos a ver este caso de Derek Rosa. Primero, todo lo que logramos investigar y seguramente irán saliendo más cosas. Y ya después planteamos todas nuestras teorías y todo lo demás. Vamos. Así es, amados hermanos, no se vaya, quédese aquí con nosotros, que usted se va a informar de poderosas informaciones que han salido a la luz pública acerca del real interés de las autoridades para la vida de Fran Ramos en este caso. Así es que escuchemos. Vamos pues. Los giros en el caso de Derek Rosa. La forma en que se ha desarrollado el caso de Derek Rosa da lugar a que surjan dudas legítimas. Lo que se presentó al público en un inicio, después del crimen cometido el 12 de octubre del 2023, que son la declaración de Derek durante su detención y posteriormente el interrogatorio, lo hicieron ver a sus 13 años como culpable de la muerte de su madre Irina García. Había confesado 2 veces. Sin embargo, surgieron dudas. Derek nunca dijo, a pesar de que se le preguntó, los motivos que pudo tener para terminar con la vida de su madre, con quien, a decir de su abuela, llevaba muy buena relación. Otra cosa que organizaciones como Save Derek Rosa e Investigate Frank Ramos hicieron ver fue la actitud de la pareja de la víctima después del asesinato. Frank Ramos fue considerado persona de interés. Escuche bien, atento aquí, atento aquí. Según se ha señalado, cayó en contradicciones al momento de declarar. El padrastro de Derek estaba casado en Cuba con una mujer de nombre Marvelis, con quien además tiene hijas. Esto no impidió que formara otra familia con Irina García, a quien además le pidió ayuda para poder traer esta familia. Amistades de la víctima describen cómo era una mujer solvente, trabajadora, que llevaba casi 2 años viviendo con Frank Ramos. De Marvelis, la otra pareja de Frank, se ha dicho que es parte de una familia poderosa que tiene negocios y propiedades en familia, por lo que no habría tenido problema para emigrar sin ayuda de Irina. Se pide que se interrogue a Marvelis porque su llegada a Florida coincide con el asesinato. Por la naturaleza de las heridas infligidas a Irina, se desprende que quien las realizó tenía una relación íntima con ella, cosa que no correspondería a Derek Rosa, quien probablemente pudo haber sido amenazado para declararse culpable, como lo hizo las 2 veces, en la llamada del 911
y en el interrogatorio con la policía. La organización Investigate Frank Ramos afirma lo siguiente. 4 días después del asesinato, el señor Frank Ramos Márquez trajo a la otra mujer de Cuba con sus 2 hijas y se mudó con ellas. Después de 2 meses ya estaba haciendo una barbacoa, como si estuviera celebrando la muerte de Irina García. Hace un par de meses, una mujer de nombre Tita Hernández tuvo una conversación profunda con el señor Frank Ramos. ¿Cama o en eso? ¿Irina la encontraron en la cama o en el piso? No, Irina no estaba en la cama. Irina se levantó y todo. Ella se levantó. No, Irina, Preste atención, hermano, preste atención a esto. ¿cómo se llama? Él fue a la cama y cuando él le hizo eso, ella se levantó y se dio con él y todo. Y él siguió haciéndole eso. Y le decía algo, ¿no? Sí. ¿Y qué le decía? ¿Tú estás loco? No, ella lo que gritaba ella lo que estaba era gritando, ¿sabes? Pidiendo ayuda, ¿sabes? Ay, Dios mío. Y ella se desmoronó al lado de la cuna, ¿no? Ella se levantó, le aguantó el cuchillo. Fíjate que él le rajó hasta la mano con el cuchillo, ¿no? Los antebrazos. Se aguantó de la cuna de la niña, dio la vuelta y cayó por el lado donde yo duermo. ¿Sabes? Por el otro lado. Ella le dio la vuelta. Realmente estos son demasiados detalles que solo lo puede dar una gente que estuvo allí en el lugar de los hechos. En cuanto a la defensa, encabezada por el abogado José Báez, el 21 de abril del 2025 pidió que se revisaran 3 hechos que consideran de gran importancia. Los mensajes que Frank Ramos posteó en Facebook, en los que describe detalladamente cómo reaccionó Irina García al momento del ataque. El argumento lógico de la defensa es que solo una persona que estuvo presente durante los hechos puede saber de tal manera lo que sucedió. Otra solicitud es que se verifique el paradero de Frank Ramos el día que se cometió el crimen. Según declaró, estuvo en Georgia trabajando como camionero, pero se ha pedido que se entreguen los registros laborales de los horarios, itinerarios, trayectos y las flotas de camiones con los que trabajó. Con respecto al amigo de Ramos, Guillermo Sevilla Velázquez, se dijo que en un primer interrogatorio respondió titubeante cuando se le cuestionó sobre el intercambio de camiones que tuvo con Frank Ramos. Claro que tiene que responder titubeantes porque todos están mintiendo en esta situación. Claro que tiene que estar nervioso. Por lo que se pide que se le cite de nuevo. El tercer punto es que además existen boletos de avión que Frank Ramos compró a tan solo 37 días de haber pasado la muerte de Irina. Esto fue el 18 de noviembre del 2023. Supuestamente fue para traer a la familia que ya tenía en Cuba. La defensa de Derek Rosa alegó además que el detective Elósegui mintió bajo juramento al ser cuestionado sobre el interrogatorio a Derek Rosa, en el que no hubo ningún adulto responsable presente. Dijo que trató de localizar a la familia sin éxito. Sin embargo, la abuela de Derek estaba encerrada en una patrulla fuera de la comisaría y su padre habló con un agente quien le dijo que no podía entrar por órdenes del agente Elósegui. Otra cosa grave que señalan los familiares de Derek es que cuando fue detenido se le suministró una droga con la cual perdió el conocimiento. Su padre José pidió que se le hicieran un examen toxicológico, pero esto fue retrasado y cuando pidió los resultados le dijeron que aún no estaban. Esto lo tuvo que hacer por fuera junto con los abogados. Además, Derek, dicen, fue golpeado, esposado, no se le dio agua para beber y se le trató como un adulto peligroso. Fue exhibido como culpable sin haber sido juzgado. Además, aún siendo menor de edad, fue esposado. La defensa busca anular el interrogatorio y esta moción ha sido ingresada. Se alega que se violó el debido proceso. Esta es el otro lado del caso de Derek Rosa. Así está, perdón, ahí estamos ya nosotros. Y así está el caso. Hay muchas cosas que hacen dudar con respecto a la culpabilidad de Derek Rosa. Cuando lo mencionamos en el primer programa, cuando hablamos del interrogatorio, cuando le preguntan la dirección y que lo mencionamos, ¿cómo es posible que cuando va la policía sí se sabe la dirección y todo y ve el número y cuando está en el interrogatorio no? Pero entonces sale a la luz que a Derek se le suministró una droga, que a Derek no se le dio agua, que además se le golpeó. En el interrogatorio los policías, los investigadores hacen énfasis
en que él diga que no ha sido forzado, que no ha sido coaccionado, que está declarando libremente, que sabe que no quiere un abogado, sin embargo, pues no hay un adulto presente. Esta parte del investigador, del detective Elósegui, de mandarle a un agente a decir no puede pasar el papá de Derek Rosa, y después en las audiencias decir es que no los localizamos. Y la prueba está en que el papá de Derek Rosa grabó la conversación con el agente que le dice usted no puede pasar, y el detective Elósegui está ocupado, y entonces dice, a ver, ¿cómo es posible que digan que no me pudieron localizar si yo mismo hablé? Por otro lado, a la abuela la tienen detenida en una patrulla. También la podían haber llamado para que estuviera presente con Derek Rosa. ¿Qué intención hay y quién quiere hacer pasar a Derek Rosa como culpable? Y por otro lado, lo que a mí me parece muy grave, y creo que la defensa, porque cuando leemos que la defensa quiere que se tomen en cuenta las pruebas, como pruebas, lo que ha posteado en redes sociales y lo que ha platicado este señor Frank Ramos, pues te parece regular, a lo mejor importante, pero cuando le escuchas de su voz, describir cómo se levantó Irina, cómo se agarró de la cuna, cómo dio una vuelta y dice, y al final acaba cayendo del lado de mi lado, del lado que yo duermo. Y puede ser, mira, pregunta María del Carmen, que pueda tener huellas el cuchillo. Sí, claro que las puede tener, pero uno no sabe, y aquí están las dudas que surgen. Si fue dentro del departamento coaccionado, amenazado Derek Rosa para cometer el crimen. Sí, además también esta escena del crimen fue terriblemente contaminada. Antes de que se encontrara el cadáver y llegara la policía, ya había entrado otras personas. Esta escena había sido contaminada. Y lo que se cree, y yo no sé si lo vayan a poder probar, no sé, es si efectivamente a la hora que se comete el crimen había más personas. Hay quien dice que en el monitor de la bebé se ve que hay una tercera persona. Frank Ramos no ha entregado todas las cintas de ese día. Esta relación que tiene con la esposa y con las hijas, hay una mujer que dice que, amiga de Frank Ramos, que porta el día de hoy una pulsera que era de Irina García. ¿Por qué la tiene? ¿Por qué tendría? Entonces, hay algo muy extraño en este caso, en donde sí no se entiende, y es muy difícil creer que Derek Rosa lo haya cometido, pero en el supuesto que lo hubiera cometido, tiene que haber algo que lo haya llevado a esto, y él ni siquiera ha podido decir un motivo. No sé cómo lo veas tú, doctora Mel. Sí, creo que por eso es muy importante estar presentando esta otra parte, porque primero, como lo describiste perfectamente al principio y en el programa anterior, en la primera parte de este caso, la información que se tuvo originalmente era la que habíamos conocido hasta ese momento como muy determinante. Es decir, las autoridades dijeron, esto es lo que hay, este es el video, él llamó, él confesó, y listo, ¿no? Claro, y era lo que salía a la opinión pública. Sí, no sabíamos todo esto otro que se está hablando ahora, ¿no? También dijeron que habían comprobado con toda certeza la coartada de este señor Ramos, que efectivamente él había estado en Georgia, que por su trabajo, que no estaba ahí, y ahora ya también hay dudas respecto a eso por el intercambio que había hecho que hizo, ¿no? Supuesto, o sea, aquí se supone, ¿sabes qué pasa? Que cuando va el detective Elósegui y miente en una audiencia, miente diciendo que no pudo localizar al papá y a la abuela, cuando el papá le dice, claro que yo estaba ahí, hablé con tu agente, estaba fuera de la comisaría y no me dejaron pasar, entonces miente ante la audiencia, entonces ya puedes pensar que otros testigos puedan haber mentido, y es cuando se menciona al amigo de Frank Ramos, este señor Sevilla Velázquez o Vázquez, que dicen, a ver, él titubeó cuando lo entrevistaron, pero queremos ver, que nos muestre, dice la defensa, muéstrenos todo, y queremos ver las cámaras, porque los trailers, si ustedes recuerdan, todos traen una cámara. Exactamente. Queremos ver la cámara si hubo un intercambio de camiones. Y hay algo que leí y que podría yo coincidir, porque esto, como cuando hay tantas pruebas,
como que deja de ser un poco especulativo, solamente hay que armarlo bien. Y para eso seguramente lo estarán haciendo los abogados. Pero aquí hay algo algo que sí me quedó a mí, me hizo pensar, que parece que esto es un plan previo, esto se armó previo. De tal manera que yo esté aquí, que parezca esto, tú vas, lo recoges, te van a decir, a lo mejor va a decir esto en el teléfono. Hay quien dicen, yo no alcanzo a escucharlo en la llamada que él hace al 911, pero no, eso no es particular mío. Habrá quien tenga mejores aparatos de sonido y demás, y puedan depurar los diferentes sonidos que hay en una llamada, pero según dicen, hay una tercera persona en la llamada donde probablemente Derek está hablando por teléfono a la operadora para decir yo maté a mi madre. Eso es así, eso es lo que se ha estado diciendo durante todo este tiempo. Qué poderoso. De un adolescente en desarrollo, él debe haberse ido, dice, lleva 2 años viviendo ahí, o sea, desde los 11 años viviendo ahí. Está en la plena prepubertad, pubertad, dice la abuela, pero cuando los policías le dicen, ¿y qué hiciste? Me tomé una foto, que la foto es, francamente, a mí la foto me pareció brutal, porque es una foto donde él se toma mostrando la sangre de sus manos para enviársela a este amigo, que él le llama Sweden, para demostrarle lo que acaba de hacer. Y yo creo que es cuando el amigo le dice, qué horror que hiciste. Ahí está la mano, se ve la sangre en la mano, ahí se alcanza a ver. Sí, Él sí. trata como de presumir, lo acabo de hacer, y yo creo que no espera la reacción del amigo cuando le dice, pero que no lo puedo creer, y es cuando él dice, yo pensé en desvivirme, como dicen, ¿no? Pero está esta foto clarísima, y él confiesa ante los investigadores, ante los detectives, sí, yo lo hice, yo lo hice, y de tantas, y así, lo puse así, y ella gritó esto y demás. Ahora la defensa está buscando culpar a Frank Ramos diciendo que era una trampa, que estaba ahí, que publicó en Facebook una descripción exacta de cómo gritó Irina, pero es que eso lo dice Frank en el interrogatorio. En fin, doctora. Mira, creo que este caso, en efecto, ha levantado muchísima controversia y duda. Primero porque se trata de un chico muy joven que en ese momento, como nos describías, efectivamente tenía 13 años y tiene una hermanita bebé y está con su mamá. Entonces yo creo que la primera impresión de la mayoría de la gente es, esto no puede ser verdad, o sea, ahí algo más pasó, alguien intervino, esto está, los videos puede que estén manipulados, o sea, una serie de explicaciones que son mecanismos de defensa de la sociedad ante el horror de algo inconcebible como esto. Y eso mismo es lo que creo que estás describiendo cuando hablas de lo que la abuela dice respecto a su nieto, de que no, muy tranquilo, muy educado, muy inteligente, muy obediente, muy de cuadro de honor, y resulta que no es tanto así. O sea, son mecanismos de defensa de negación ante algo tan abrumador y tan aterrador, mecanismos de defensa de escisión, o sea, separar estas partes que sí pudo tener él buenas en términos de que, pues sí, si eres un estudiante, si va a la escuela, con otras partes tal vez no tan buenas, como el hecho de tener un solo amigo al que en realidad no conoce en persona, sino que está metido en este mundo virtual, lo cual es muy común en los jóvenes de hoy, pero como parte, a veces muy importante de sus vidas, pero solo parte, no toda su vida, porque tienen esta capacidad de socializar en la realidad. O sea, no sabemos qué tuviera él y no hay amigos en la escuela, sus pares de la escuela. No se habla del equipo de fútbol, no se habla del equipo de atletismo, no se habla del equipo no hay esto. Entonces ahí se empieza como a poder rastrear que no era una vida tan normal o tan positiva la que él tenía en realidad. Y ¿sabes qué me preocupa mucho, Lupita? Que he observado, no quiero decir que solamente ahí, pero sí he tenido la experiencia de conocer personas en los Estados Unidos que tienen a sus hijos en la escuela, que uno los llega a conocer y tratar y ve algunas cosas que llaman la atención, por ejemplo, algo como retardos en el lenguaje para la edad que tienen, cuestiones de higiene que no es muy eficiente,
sueño irregular, o sea, chavos que se acuestan muy tarde, se levantan temprano, que eso se debe notar en el rendimiento escolar. Y cuando van los papás a las reuniones con los maestros para ver cómo va el niño, les dicen que todo está bien. Y los papás también dicen que todo está bien. Conozco casos muy específicos que llama la atención y dice uno, ay, o sea, ¿por qué nadie se está dando cuenta de que no está bien porque el niño lleva las uñas largas negras y nadie dice, oiga, no hay higiene, nadie se da cuenta que no está manejando el lenguaje adecuadamente para su edad, nadie se da cuenta que no está durmiendo, no se dan cuenta y dicen que todo está bien. No, está bien, sí, pero fíjate que eso sí tienes razón. Y en este caso yo creo que en cuanto a las habilidades sociales es donde no ponen atención. A mí me parece, Derek Rosa, hasta perdón, yo entiendo que hay gente que lo defiende, pero hasta cierto punto es capaz de manipular la información que está dando en el interrogatorio y demás. Él, a los policías que llegan, está perfectamente consciente de lo que hizo, se quiere él quitar la vida, decide que no, habla a la policía, casi, casi vénganme a ayudar, eh, pero cuando llega al interrogatorio, miente, le ofrecen, cuando ves el interrogatorio, los oficiales o los detectives me gusta. Exacto, y son hipótesis, por supuesto, que nos hace pensar todo esto que se ha visto. Acuérdate, a esta edad, precisamente 12, 13 años, hay una poda neuronal muy importante, que es positiva, es buena y es necesaria, pero quién sabe cómo la estaría viviendo él en medio de toda esta conflictiva. Hay estudios también sobre, ya lo hemos platicado aquí, sobre los cerebros criminales, pero en el caso específico de los adolescentes criminales, sí se habla también de una condición que podría estar en la amígdala, ¿no? En esta parte del cerebro que tiene que ver con los impulsos y con el miedo a la consecuencia de lo que se hace. E incluso hay un psicólogo que ha estudiado mucho este tipo de casos de jóvenes y de adolescentes delincuentes, sobre todo criminales como este. Se llama Adrian Rain y él dice que si él le dijera a los padres que sus hijos adolescentes tienen un 75% de probabilidades de convertirse en criminales, que si no les gustaría saberlo y tratar de hacer algo al respecto. Imagínate nada más, o sea, y dice que la gente se enoja y le dice que eso es una exageración, pero desgraciadamente tal vez no, porque mira cuántos casos hemos visto así. Entonces acá, muchísimos, los vamos a ir poniendo aquí, los que tenemos en el otro canal, los vamos a ir poniendo aquí, y si hay actualización, por supuesto, para que conozcan estos casos que son terribles. Sí, entonces, por ejemplo, ahora que están en este momento del proceso, vuelven a tratar los abogados de introducir la causa de una posibilidad de una cuestión mental, de algún trastorno mental, ya no específicamente del espectro autista, pero algo así. Y el juez dijo, ¿y por qué lo están diciendo hasta ahora y no lo dijeron desde un principio? ¿No? Yo digo lo siguiente, ¿por qué no desde un principio se hacen valoraciones profundas e intensivas a estos jóvenes y a cualquier otro criminal? ¿Por qué no al revés? O sea, ¿por qué esperar que llegue un abogado a decir, yo creo que mi cliente tiene una condición y no desde un principio ver qué le pasa a esta persona para poder comenzar ya a tener algo un poquito más en forma? Eso que también lo hiciera la fiscalía. Sí, yo creo que sí sería importante y cuando se trata de menores de edad, con mayor razón, pienso yo, porque ¿cómo es posible? O sea, cuando tú dijiste el número de puñaladas que le dio a la madre, es una locura, pero además, mira, aquí no está diciendo Janine Hernández, en el juicio se miraba que él tenía la vista como perdida por ratos, la abuela siempre le decía que todo iba a estar bien y él le tiraba besos, ese video yo lo vi en pleno juicio. Sí, y yo creo, a ver, hay un pedacito que me queda muy importante. Derek Rosa describe lo que hizo. Nos fuimos a dormir 1 hora más tarde de lo normal, después me desperté a tales horas, después pasadas las 11, y entonces fue cuando cometo el crimen, yo lo hice, yo lo cometí. Después dice, me traté yo de quitar la vida, ¿no? O sea, también. Hay un momento cuando dice, no, siempre no. ¿Habrá habido ahí, explícame, habrá habido ahí algún como despertar de él? De decir, a ver, ¿qué hice?
¿Qué hice? O sería la llamada del amigo cuando le dice, oye, que no puedo creer lo que hiciste, lo que lo reconecta con la realidad. O sea, ¿podría existir en Derek Rosa una desconexión con la realidad en el momento que comete esto? Puede que sí, y esto que dices del amigo, que el amigo en lugar de festejarle y decirle, va, wow, te admiro, o qué bárbaro, eres tremendo, se horroriza, y yo creo que sí, tienes razón, yo creo que eso sí lo reconecta con un aspecto de la realidad, que es lo que te digo que hace él al escindir, o sea, al separar la realidad como dividida, y vuelve un poco a eso. La parte cuando él le dice a estos investigadores que él pensó en acabar con su propia existencia, fíjate que es algo que también yo dudo un poco. No sé si de veras lo quiso hacer o es parte también de lo que él está contando. Claro, describe cómo se deslizó la pistola y demás, las tuvo ahí. Ahora, si hubiera estado él, es que lo dice en el interrogatorio, en el momento que hablé con mi amigo y le dije lo que él me había hecho y me contestó tal cosa, fue cuando pensé en quitarme la vida, pero al final no lo quise. Ujú. Entonces, es como, a lo mejor le voy a decir una estupidez, pero no creo, porque en estos casos no hay estupideces. O sea, sí hay, pero no en este caso es, yo me tomo la foto en pose, con la mano ensangrentada, y todavía les enseña a los policías y les dice, como un logro, ¿no? Como un trofeo. Yo tengo, y se da cuenta que no causó en el amigo el impacto que él esperaba. Exactamente. No causó la respuesta que No esperaba. causó la respuesta. Antes era el hijo único, el hijo por el cual velaban dos mujeres, Ujú. y en especial se dedicaba al 100% a él, que era su abuela. Ahora no, como tú dijiste, ahora tiene que compartir toda esta atención. Y esta atención la consigue con este amigo que conoció a los 10 años, ahora tiene 13. El Sí. amigo yo no creo que haya tenido absolutamente nada que ver ni que lo haya influenciado. Sí jugaban Call of Duty, me parece, y otro juego que también tiene que ver con algo de violencia, pero eh, y el papá es policía. Yo creo que a lo mejor él quería demostrar algo y al final se da cuenta que no demostró nada. Sí, y desde una idea muy radical de pensamiento, porque cualquier chavo que viva una situación parecida, y además lo que estamos viendo, ¿cuántos chavos en el mundo, millones, juegan estos juegos Call of Duty o cualquiera de ellos, y no por eso terminan cometiendo esto? Que sí, o sea, yo pensé también que podía haber tenido un brote psicótico, pero no me lo parece porque precisamente hay una